La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Terminamos este viernes 15 de diciembre con la segunda semana de Adviento. Seguimos en el Evangelio de Mateo y vamos a escuchar los versículos inmediatos después del que vimos ayer, ¿no? Ayer esta invitación a recordar a Juan el Bautista, qué es lo que Juan el Bautista pedía, cómo se constituye en un precursor, es decir, quien nos muestra el camino para acercarnos a Jesús, pero no sustituye a Jesús, no sustituye el encuentro con Dios. Ese camino implica tomar distancia de prácticas religiosas o pseudo-religiosas, que en el fondo son ideologías y que muchas veces nos impiden realmente abrir el corazón, abrir la conciencia al Dios revelado en Cristo, con todo lo que hemos descrito, un Dios que no es juez implacable, es Abba, un Padre que nos ama, un Padre que es a través de su amor que nos salva y nos transforma y que nos lleva a la vida plena. Ayer terminábamos con eso, esta invitación a acercarse a la predicación de Juan el Bautista, de preparar la llegada de aquel que nos va a rescatar, que nos va a salvar. Y ayer no alcanzamos a subrayar esta invitación a hacer un esfuerzo. El reino de los cielos exige esfuerzo. No el esfuerzo de que nosotros lo vayamos a construir o nosotros lo vayamos a concretar, porque recordemos que el reino de los cielos es un don. Describe no un lugar, sino un estado. Describe el estado de quienes profundamente enamoradas y enamorados de Dios, porque lo conocen, porque lo han dejado que se les vaya presentando, que les vaya mostrando hasta dónde les ama y cómo a través de su amor les da una vida nueva. Ese reino de los cielos, el esfuerzo que requiere de nuestra parte es la conversión, un cambio de dirección, dejar atrás prácticas religiosas o prácticas no religiosas, dejar atrás los dictámenes de nuestro ego y abrirnos a una relación renovada, transformada con Dios. Por eso esta invitación de que nos esforcemos por una auténtica conversión, dirigir nuestra atención a el Dios que se comunica a través de la vida del Señor Jesús, tal como nos lo transmiten los Evangelios. San Ignacio diría el conocimiento interno del Señor Jesús, que se traduce desde luego a la meditación, a la contemplación profunda de los textos bíblicos del Evangelio, habitar las escenas que nos van transmitiendo los Evangelios y ahí asombrarnos porque descubrimos a un Dios que a lo mejor no conocíamos, aunque tuviésemos décadas de práctica religiosa, entre comillas, cristiana. Cuando dejamos de ver la Biblia solamente como un relato, un texto, una narrativa de la que nos es, digamos, que tratamos de estudiar desde una perspectiva teológica y empezamos a tratar de vivirla, además, es decir, de entrar y ver cómo mueve nuestro corazón y cómo dialoga con lo concreto de nuestra vida, entonces empezamos a experimentar que Dios no es un concepto, sino es una presencia en comunicación permanente, directa, personal con cada una y cada uno de nosotros. Este camino empieza por esa conversión, ese es el esfuerzo. En vez de dedicarle tiempo a algunas prácticas que a lo mejor no dejan de ser superficiales, ¿no? Y para eso la clave es, veo que mis prácticas religiosas están haciendo de mí una mejor persona, como lo describen los evangelios y las cartas de Pablo, aquellos frutos del Espíritu. Soy cada vez más una persona amable, sencilla, humilde, comprensiva,
que tiene dominio de sí, alegre, que es algo muy importante, y lo transmito y lo irradio, o no. Por lo tanto, el esfuerzo, y lo quiero subrayar una vez más, no es el tratar desde un voluntarismo reproducir en nuestras vidas lo que consideramos que es perfección, sino escuchar a Dios, aprender de Dios, dejar que su corazón y su amor nos transforme nuestro corazón, nos enseñe a amar y nos capacite para convertirnos en fuente de amor en el mundo en el que vivimos, en nuestras familias, en nuestro entorno laboral, en nuestra sociedad. Ese es nuestro esfuerzo, hacerle caso a Dios, dejar de perder el tiempo, de hacerle caso al ego y empezar a acercarnos a Jesús. Él es el que nos puede curar, tema de toda esta semana. La lectura del día de hoy, les comentaba que son los versículos siguientes a la lectura de ayer. Hoy leeremos los versículos del 16 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. ¿De qué está hablando este Evangelio? Nuevamente es una llamada de atención a la actitud de las personas devotas de la época, ¿no?, que creían que eran fieles a Dios, pero en el fondo eran fieles a su ego, y eran fieles a una proyección de su ego disfrazado de Dios, ¿no?, que tenían una visión poco compasiva, dura de corazón ante las demás personas. Y pues yo creo que ya ha pasado a nuestro lenguaje popular el término del fariseísmo, ¿no? Personas que siempre están juzgando a los demás, que se las dan de puras, de observantes, de fieles, etc., pero que en el fondo la única fidelidad que realmente apunta hacia el Dios revelado en Cristo es la actitud de aquellas personas que sienten compasión, que pueden percibir el estado de sus hermanos y hermanas y, al mismo tiempo que compasión, viven desde la misericordia. Es decir, cómo ante lo que está viviendo ese hermano y esa hermana, mi corazón puede ser un espacio donde esa persona sane, se transforme, recupere su dignidad y finalmente experimentando el amor que le irradio, el amor que le transmito porque a su vez yo lo he recibido de Dios, que esa persona que sufre, esa persona que se siente miserable, encuentre una vida renovada. Esas son las características de quienes viven vinculados a Dios en Cristo, es decir, quienes viven en el reino. La crítica es de estas autoridades que viene Juan el Bautista, una persona ascética, una persona que renuncia, que vive con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, y dicen está endemoniado, así no se puede vivir, ese no es camino de Dios. Viene el Señor Jesús, que se acerca a las personas que han vivido al margen, ¿no?, que acepta sentarse a la mesa del que lo invite, que se acerca a las personas que la sociedad y sobre todo esta visión maniquea, es decir, que divide radicalmente entre buenos y malos, a quienes se sentían catalogados permanentemente como malos, el Señor se acerca a ellos y tampoco les parece. Ese es un amigo de borrachos, ¿no?, y pecadores, un glotón, ¿no?, típico de quien tristemente vive vinculado a su ego, a ese parásito que le está quitando a la vida, y no se da cuenta que esa práctica pseudo-religiosa, en vez de ayudarle a crecer, lo está matando. Terminamos esta semana de Adviento con la invitación. Acerquémonos a Jesús.
No al Jesús de las estampitas, ni al Jesús de algunas de estas visiones más egoicas que lo hacen similar a los tiranos de este mundo, sino al Jesús del Evangelio, al que está en medio de nosotros como el que sirve, al que se presenta a sí mismo como manso y humilde de corazón, al Jesús que viene a nuestro encuentro en un bebito. Y para ese misterio nos estamos preparando. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.